El siguiente programa es apto para toda la familia. Promovemos y defendemos los derechos humanos de los ciudadanos. Defensoría del Pueblo. Por la población civil. The attack began. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, lanzaron la cartilla Porque el conflicto golpea, pero golpea distinto, una herramienta con la cual se busca monitorear las violaciones de los derechos de la mujer en el contexto del conflicto armado en Colombia. Este es nuestro tema de hoy. Bienvenidos. Incorporar indicadores de género para el monitoreo de las acciones violentas de los grupos armados ilegales sobre las mujeres, a través del sistema de alertas tempranas, es un esfuerzo por visibilizar y prevenir el cuadro de violaciones sobre la población femenina, y que abarcan desplazamientos forzados, violencias físicas y sexuales, intimidaciones, desapariciones y la eliminación física, entre otras. Reiterar el compromiso del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer en el seguimiento, cuya fase de implementación, reitero, es el gran reto, tanto al interior del sistema de alertas tempranas en el nivel nacional como en el nivel regional, así como en el carácter vinculante con otras instituciones del orden nacional, regional y de local, y como en la relación vital, absolutamente vital y enriquecedora con las organizaciones de la sociedad colombiana y en particular con las sociedades, con las organizaciones de derechos humanos y de mujeres. Es también una oportunidad para reflexionar sobre las distintas manifestaciones de violencia de que infortunadamente han venido siendo víctimas las mujeres en Colombia y sobre los obstáculos que les ha venido impidiendo el disfrute y el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Y del mismo modo, reconocer que esta realidad también se sustenta en una serie de referentes culturales que algunos validan porque no condenan esos comportamientos, y ello termina de alguna manera también convirtiéndose en el rostro invisible de los conflictos y de las distintas problemáticas que nos afectan como sociedad, y dentro de ella el papel que ha venido cumpliendo la mujer, y dentro de ese universo también los derechos fundamentales que le asisten a la mujer colombiana. Hoy que estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, yo quiero recordar una vieja sentencia feminista, y es: lo que no se nombra no existe. Esto es absolutamente claro y tiene que ver mucho con el hecho de que la Defensoría del Pueblo esté visibilizando las violencias más invisibilizadas en este país, que son las violencias que recaen sobre el cuerpo, sobre la vida, sobre la integridad, sobre la dignidad de las mujeres, de las niñas y de las jóvenes. Porque el conflicto golpea, pero golpea distinto, es una herramienta de trabajo que ofrece una ayuda pedagógica a las instituciones comprometidas en el esfuerzo para la advertencia y la prevención humanitaria sobre las violaciones de los derechos humanos de la mujer. La cartilla presenta de manera didáctica el conjunto de indicadores de género que el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo implementará en su quehacer preventivo, con el propósito de realizar análisis de riesgos sensibles sobre la equidad de género en el contexto de la normativa internacional relativa a la protección de los derechos de las mujeres. Igualmente el SAT
ha adelantado acciones tendientes a fortalecer su capacidad técnica para la apropiación de la perspectiva de género en el monitoreo de la confrontación armada, dentro de las cuales se destaca la definición de una línea estratégica de trabajo para la formulación y uso de indicadores de género transversales a los distintos momentos que integran el proceso de análisis del riesgo que adelanta el SAT para promover la acción preventiva. La estrategia de implementación de los indicadores de género pasan por dos líneas de trabajo. La primera de ellas es generación de capacidad instalada al interior del SAT y al interior de la Defensoría, en particular de aquellas instancias que acompañan el desarrollo de las funciones del SAT. ¿En qué consiste esta generación de capacidad instalada? Consiste en procesos de formación y acompañamiento técnico para que lleguemos a acuerdos en términos de miradas éticas, de miradas conceptuales, de miradas en términos de análisis e interpretación, y por supuesto también lleguemos a acuerdos sobre cómo es el manejo ya más técnico de tanto la alimentación de los indicadores como su interpretación y su análisis en función de la advertencia y de la prevención de las violaciones masivas de los derechos humanos. Porque la mayoría de estas agresiones se dan por parte de actores armados y lamentablemente el Estado colombiano no ha garantizado las condiciones de seguridad y de acompañamiento para que estas víctimas estén en capacidad de denunciar muchas veces a un actor armado que está en su propio territorio. Estoy marchando porque la sangre que derramaron los paramilitares también duele. Y resulta que los paramilitares, en especial, me asesinaron mi hija mayor, me la violaron primero y después me la asesinaron. Y me la degollaron, y ese es un crimen de lesa humanidad. Esta iniciativa es el resultado de la firma de un memorando de entendimiento entre la Defensoría del Pueblo y el Programa de Paz y Seguridad del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, orientado a fortalecer la cooperación interinstitucional, encaminada a promover la aprobación de la perspectiva de género en el análisis del conflicto armado. Esos esfuerzos institucionales se encuentran orientados a fortalecer la capacidad del sistema de alertas tempranas, con el interés de impulsar la inclusión de políticas e iniciativas de prevención, género y derechos humanos en las áreas y estrategias de intervención que llevan a cabo instancias estatales, sectores sociales y organismos internacionales. Entendiendo la importancia y la trascendencia de este reto, el SAT se ha propuesto institucionalizar el uso de estos indicadores, para lo cual ha elaborado la cartilla que hoy se presenta. Esta publicación contiene indicaciones metodológicas y operativas, así como referentes conceptuales que orienten el trabajo del equipo responsable del desarrollo de los procesos del SAT y de las instancias que, al cooperar con su mandato, requieren capacitación y formación específica en esta materia. En este sentido, yo creo que podemos decir que el trabajo que ha desarrollado Humanas es pionero, en la medida en que hasta el momento había habido unos avances importantes en la identificación de qué pasaba con las mujeres durante el conflicto armado, es decir, de qué manera se veía la vida de las mujeres afectadas por el conflicto armado y cuáles eran las violaciones que más recurrentemente se cometían sobre la población femenina, con el entendido que es muy distinto lo que ocurre con los hombres que con las mujeres. Los hombres son mucho más víctimas de asesinato y desaparición, las mujeres más de otro tipo de vulneraciones, tales como la violencia sexual, el constreñimiento a su vida, libertades personales, desplazamiento forzado. No se puede monitorear violaciones sistemáticas al derecho internacional humanitario de los derechos humanos, particularmente de las mujeres, de las razas, de las etnias, con estos elementos diferenciales de género, si no se reconoce el conflicto interno armado. Y si hay un enfoque humanitarista de la situación de conflicto, pues es mucho más difícil mirar cómo el conflicto afecta de una manera diferencial a las mujeres, a los niños, a las niñas,
a la población desplazada, a las comunidades negras, indígenas, etc. La mujer es la que ha cargado muchas veces con el peso de todo esto, ¿no? A través de que los hombres han sido asesinados, etc. No sé, tomar conciencia de que también somos una fuerza, somos las educadoras, somos las que muchas veces llevamos las cargas de la familia. Entonces, continuar siendo fuertes. Participo por la desaparición de mi hijo Guillermo Andrés Castro Rojas. Soy víctima de los paramilitares. Me asesinaron a mi hijo en Villavicencio y me lo desaparecieron. Le hicieron una llamada a la casa. Él prestó el servicio militar en el Gaula, en Villavicencio. Salió el 10 de agosto del 2001 y el 1 de octubre del mismo 2001 le hicieron una llamada a la casa. Llevándose a mi hijo, me lo asesinaron, me lo desaparecieron. Un niño que solo tenía 19 años, un joven que dio la vida prácticamente por la patria, le sirvió al Estado porque mi hijo participó en el rescate de la Chiva Cortés. El conjunto de indicadores para llevar a cabo los procesos de monitoreo sobre la violación de los derechos humanos de las mujeres busca ofrecer evidencias del impacto del conflicto sobre la población femenina y al mismo tiempo construir un marco de protección contra las violencias que afectan a la mujer. Las amenazas concernientes a la violencia sexual, el reclutamiento forzado, la expropiación de tierras, los bloqueos alimentarios y otras manifestaciones de violencia le permitirán al sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo identificar e interpretar las vulneraciones de derechos sobre las mujeres en el contexto del conflicto armado en comparación con los hombres. Pensar que ya tenemos unos indicadores nos obliga, entre otras, a que ya sean los y las analistas del SAT quienes ya no se queden solo en las violaciones más conocidas en el marco de la guerra, las infracciones al VIH, sino que puedan, entre otras, registrar estas violencias invisibles y que podamos empezar a contarle al país lo que muchas mujeres no quieren contar porque las avergüenza o porque no tienen confianza en el Estado para entrar a un aparato de justicia que muchas veces las revictimiza por ocasión de la investigación del delito sexual, con todo lo que esto implica en la estigmatización, incluso desde sus propias poblaciones. En escenarios de conflicto armado, hay una cantidad de afectaciones particulares. Por ejemplo, mira, cosas así tan concretas como esta que hay que abusar el sentido para aprenderlas a ver. Por ejemplo, los niños y las niñas dejan de ir a la escuela o hay deserción escolar en el campo colombiano. Y esa deserción escolar está, en algunos casos de los niños, por ejemplo, están fundamentados en todo lo atractivo que para la socialización de los niños implica la guerra y el tener fusiles, y eso los conocemos por todo el país. En el caso de las niñas, vemos cómo el impacto en las niñas del conflicto armado, en el factor de desescolarización, está vinculado a que las niñas, el incremento del riesgo de las niñas de ser abusadas sexualmente y de ser reclutadas forzadamente para efectos sexuales al interior de las filas guerreras, tiene un papel muy importante en esa deserción escolar. Esta línea estratégica de trabajo parte de la premisa según la cual la formulación y el uso de indicadores de género para el monitoreo del conflicto armado le permitan al SAT, por un lado, identificar e interpretar desde el punto de vista del análisis del riesgo los impactos de género del mismo y, por otro lado, le permite asimismo incorporar en la advertencia y en la prevención de sus consecuencias miradas sensibles a la equidad de género y respetuosas de la normativa humanitaria relativa a la protección de los derechos de las mujeres. En Vigía del Fuerte, ellos los embarcaban en una canoa en la mitad del río Atrato y luego los mochaban con motosierra y los tiraban al río Atrato. Y todo el río Atrato en el Chocó sabe porque encontraban las cabezas y las manos y los pedazos en las canoas. Que no sean cobardes, que confiesen las cosas como son.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer define la violencia como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con ustedes. Promovemos y defendemos los derechos humanos de los ciudadanos. Defensoría del Pueblo. Por la población civil. ¡Mi niño! ¡Por Dios! ¡Mamá, no fue culpa mía! La misión médica es la esperanza de vida de muchas personas. Atentar contra la misión médica es atentar contra la salud de un pueblo. Juegue limpio. Respete las reglas de la guerra. The attack began. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. Helado de fresa. La música. Chocolate. Creo en caricaturas. Ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz. Promovemos y defendemos los derechos humanos de los ciudadanos. Defensoría del Pueblo. Por la población civil. En Colombia, las violaciones sexuales sistemáticas sobre mujeres y niñas han convertido el cuerpo de las mujeres en un campo de batalla para los combatientes. Otras formas de violencia contra las mujeres cometidas en el conflicto interno que vive el país incluye los asesinatos, la esclavitud sexual, el embarazo forzado y la esterilización forzada. Según denuncias de las organizaciones de derechos humanos, la violación sexual es una de las formas de violencia del cual son víctimas las mujeres. En el país, los crímenes selectivos contra las mujeres incluyen además la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, los cuales constituyen graves violaciones a los convenios de Ginebra. Las prácticas de dominación territorial más conocidas en la guerra son las prácticas de dominación a través del cuerpo de las mujeres. Y hay algo que se ha acuñado en este país con mucho dolor, ¿sí?, para nosotras las mujeres, y es que el cuerpo de las mujeres se ha convertido en un botín de guerra. Esa es una verdad histórica, ¿sí?, porque es precisamente el mensaje que se le manda al contrario, ¿sí?, de que se puede horadar, dañar, ¿sí?, mutilar el cuerpo de las mujeres, y en alguna medida le pega al patrón patriarcal también de relación tradicional entre hombres y mujeres. Hablar de impactos pues no era muy relevante, pero cuando en una población como Tierra Alta llegan alrededor de 18.000 personas desmovilizadas, indudablemente eso genera un cambio en la vida social de la comunidad y muy específicamente en la vida de las mujeres. Hay una gran cantidad de hombres, porque la mayoría de las personas desmovilizadas son del sexo masculino, que llegan a un lugar con unas prácticas que habían sido aprendidas durante la guerra, bajo las cuales fundamentalmente lo que se aprendió es a ejercer el poder, a tener la posibilidad de obtener beneficios personales por el uso de la fuerza
y cambiar ese aprendizaje en el cotidiano no es algo que se resuelva tan fácilmente. Esa población masculina grande que llega en un momento determinado a una población compuesta por hombres y mujeres, por supuesto que va a generar presiones sobre las mujeres. Y lo que observamos es que va a haber una afectación distinta también sobre hombres, sobre mujeres, sobre adultos, sobre niños. Nosotras no queremos seguir siendo unas victimizadas por el conflicto para recibir ayuda humanitaria. Esta reflexión que está haciendo la Defensoría tiene que salir de la reflexión humanitarista per se, porque habla de la vulnerabilidad de las mujeres. Y yo te quiero decir que las mujeres no somos vulnerables por sí mismas. Las mujeres somos puestas en una situación de vulnerabilidad, y entre esas, la situación de vulnerabilidad que crea el Estado al no hacer seguimiento, al no tener política pública, a trabajar, implementar factores de impunidad. Porque yo te puedo decir que en el caso de la Liga de Mujeres Desplazadas, en donde somos más de 300 mujeres, no ha habido una sola sentencia por desplazamiento forzado, ni por los crímenes adicionales que se han cometido contra la organización. Yo creo que una de las dificultades que hay para que las mujeres víctimas del conflicto armado en la actualidad puedan poder ejercer sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación pasa porque el Estado colombiano no tiene una lectura rigurosa y juiciosa y documentada de la situación de vulneración de derechos con ocasión del conflicto armado. Por supuesto, hacer análisis desde la Defensoría del Pueblo y el sistema de alertas tempranas en ese sentido contribuirá no solamente a generar espacios que favorezcan el acceso a la justiciabilidad, al derecho a la justicia, sino también al derecho a recuperar memoria histórica y a saber qué pasó con estas mujeres que han sido víctimas del conflicto armado. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer impulsarán una estrategia de divulgación a nivel nacional para la puesta en marcha del monitoreo del conflicto armado desde la perspectiva de género. La visibilización de la violencia contra las mujeres por parte del Sistema de Alertas Tempranas y UNIFEM es un esfuerzo institucional que busca mostrar este flagelo como una violación de los derechos humanos, un problema de salud pública y un obstáculo para el desarrollo de la población femenina en Colombia. En Barranquilla vamos a reunir a toda la gente de la costa atlántica, en Bucaramanga a toda la gente del nororiente colombiano y en Bogotá a toda la gente de lo que nosotros en el sistema de alertas tempranas llamamos el oriente selvático. Vamos a hacer un primer proceso de formación cubriendo toda esta zona del país y esperamos que en el segundo semestre del año podamos cubrir entonces todo lo que es el noroccidente y el suroccidente del país. Por lo pronto es importante invitar a las organizaciones sociales, a las instituciones, a la comunidad internacional, a los procesos en general organizativos que están en Quibdó, que están en Bucaramanga y que están en Cartagena, a que estén pendientes de la información que vamos a dar acerca de estos lanzamientos, que nos puedan acompañar y que en el marco de estos lanzamientos regionales empecemos a pensar qué escenarios son los más favorables para poder articular trabajo alrededor del tema de los derechos de las mujeres, la prevención del conflicto armado. Esperamos que el SAT, con el apoyo de UNIFEM, desarrolle las acciones de formación intrainstitucional necesarias para la generación de capacidad instalada en la materia, así como el trabajo de articulación con otras instituciones del Estado y sectores de la sociedad que al cooperar con su misión requieran capacitación al respecto. No hubiera sido posible tampoco sin el apoyo técnico y financiero brindado por el Programa de Paz y Seguridad de UNIFEM, que es el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, en el marco también del memorando de entendimiento que se suscribió entre ambos organismos, las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo en el año 2005, y que en el día de hoy nos proponemos renovar con el propósito, desde luego, de fortalecer la cooperación institucional en cuanto a la generación de capacidad instalada para la apropiación de la perspectiva de género en el monitoreo, la advertencia y la prevención de las consecuencias del conflicto armado en la población civil.
Queremos agradecer profundamente a la cooperación española y a la Mesa de Género del Sistema de Naciones Unidas y de la cooperación internacional por la apuesta ideológica en el sentido más puro de la puesta en marcha de ideas, de la puesta en marcha de recursos para el trabajo de la consecución de los derechos de las mujeres en Colombia. Y esperamos que esta cartilla realmente sea de una gran utilidad, no solo para el sistema de alertas tempranas, sino para todas las instituciones y organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres. Lo último en la Defensoría del Pueblo. Desde la creación de las Naciones Unidas en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, uno de sus principios básicos enunciado en el preámbulo de la carta de esa organización es el de la no discriminación por motivos de raza. Y el 11 de diciembre de 1969 designó a 1971 como el Año Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. Los caminos para combatir toda forma de discriminación han sido difíciles, y algunos de ellos involucran la senda abierta por el reverendo afroamericano Martin Luther King en su batalla por los derechos civiles de la población afroamericana en la década de los años 60. Durante ese periodo, 200,000 personas que marcharon sobre Washington el 28 de agosto de 1963 no olvidaron nunca las palabras del líder negro al pronunciar su más famoso discurso en el que expresó: "Sueño con el día en que esta nación se levante para vivir de acuerdo con su creencia en la verdad evidente de que todos los hombres son creados iguales. Sueño con el día en que mis 4 hijos vivan en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por la integridad de su carácter". Mi reflexión es que hoy en Colombia aún tenemos una gran discriminación, y especialmente hacia la población afro. Yo trabajo como actriz y desafortunadamente en este oficio no importa el talento, no importa la trayectoria que uno tenga, sino que se vuelve importante el color de la piel, y eso es discriminación. Cuando uno va a buscar trabajo en televisión, incluso en teatro, ¿sí? Lo primero que le dicen es: aquí no tenemos trabajo para negros, no hay personajes para negros. Y la pregunta es: ¿cuáles son los personajes para negros? Para mí discriminación, hablándolo en el sentido nuestro, es racial. Hay diferentes tipos de discriminación, pero la nuestra es discriminación racial. Por el color de tu piel eres discriminado. El reverendo Martin Luther King obtuvo al año siguiente el Premio Nobel de la Paz por sus acciones civiles para derribar el muro de la discriminación en los Estados Unidos a favor de las minorías étnicas y su mensaje contra toda forma de exclusión racial y social sobre los seres humanos. Se convirtió en un legado para las personas que luchan en el mundo contra la discriminación y los millones de seres humanos que hoy son víctimas de ella y se sienten marginados por factores como el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Yo creo que ha cambiado primero en que hubo momentos históricos en que la discriminación era más abierta, o sea, estaba consagrada incluso en las leyes, permitida. La sociedad era tolerante hacia la discriminación y era algo normal. En este momento la discriminación va pasando de ese ámbito público de tolerancia al ámbito privado, pero hay una dicotomía, se mantiene un discurso integrador porque es políticamente correcto. Nadie se atreve a asumir directamente yo discrimino, todo el mundo dice no, yo no discrimino, yo integro, pero sin embargo las prácticas siguen siendo, las prácticas desde el seno de la familia hasta otros niveles siguen siendo abiertamente discriminatorias. Y esto es todo por hoy, amables televidentes. Nos vemos la próxima semana con más temas para construir y desarrollar una cultura de los derechos humanos. Llámenos al 314-4000 o consulte nuestra página de internet www.defensoria.org.co. Hasta entonces. Promovemos y defendemos los derechos humanos de los ciudadanos. Defensoría del Pueblo. Por la población civil.
Activate.